último que vimos son los razonamientos. Y entonces habíamos visto que los razonamientos siempre tenían la estructura de una condicional. Bien, en el antecedente de esa condicional había premisas. 1, 2, 3, n premisas. Y en el consecuente había una conclusión. Bien, todo razonamiento tiene esta forma. Este es su formato horizontal. También podemos, digamos, en general lo expresamos así en un formato vertical. Bien, cual suma. ¿Estamos? Esto es lo más usual que hacemos. Bueno. Y habíamos visto también que para que el razonamiento sea válido, la conclusión tiene que ser algo que se deduzca de las premisas, algo que se infiera de las premisas. Bien, entonces, entre conclusión y premisas tiene que haber una relación lógica, tiene que haber una implicación lógica para que el razonamiento sea válido. Bien, ¿y cómo se probaba una implicación lógica? En la primera forma, tabla de verdad. ¿Cómo se prueba la validez de un razonamiento? Primera forma, por tabla de verdad. Ahora, ¿cuál es el temita de la tabla de verdad? Que si tenemos muchas proposiciones interviniendo en el razonamiento, bien, en la tabla de verdad van a ser muy grandes. Muy grandes. Y entonces optamos por la otra forma, vendría a ser por camino algebraico. ¿Cómo es esto? Es usando los razonamientos ya básicos, ya aceptando que se cumplen, entonces nos atrevemos a demostrar nuevos razonamientos. ¿Cuáles eran esos razonamientos básicos, válidos? Obviamente, ¿no? Las reglas de inferencia. A ver, lo voy a poner acá. Usando las reglas de inferencia. O cualquier o equivalencias lógicas. Entonces, a todas las leyes que ya hemos visto, la usamos cual reglas. Bien, ya están probadas, ya la hemos aceptado, y la usamos para mostrar otro razonamiento. Y entonces, hoy vamos a ver eso. Los tipos de demostraciones algebraicas, si quieren acá pongamos algebraicas, para validar un razonamiento. ¿No? Entonces, recordemos que un razonamiento entonces tiene un conjunto de premisas y una conclusión. Bien, entonces se supone que todas las premisas son verdaderas simultáneamente, entonces vamos a poner un i. Entonces tengo que probar que cuando se cumplen todas las premisas, esto, a partir de aquí, se deduce la conclusión. Bien, algebraicamente hay dos tipos de métodos para demostrar la validez. Método directo y métodos, porque son dos, indirectos. El método directo lo que propone es que uno siga el sentido de la flecha. Parta de suponer que las premisas son todas verdaderas y haga manipulaciones algebraicas
un paso, 2 pasos, 3 pasos, en algunos ejercicios pueden ser varios. ¿Ah? O sea, empezamos a deducir de acá, de las premisas, cosas. ¿Por medio de qué? Pues de la equivalencia, de las reglas de inferencia, hasta, siempre mirando, ¿verdad?, cómo llegar a la conclusión. Cuando lleguemos a la conclusión, entonces decimos el razonamiento es válido. Si esto es posible, partir de la premisa y llegar a la conclusión, el razonamiento es válido. Aclaro una vez más. Las premisas siempre se suponen verdaderas. No porque no pudieran ser falsas. Sí, por supuesto que pueden ser falsas. Pero a mí me interesa demostrar qué es lo que sucede cuando las premisas son verdaderas. Ese es el caso que a mí me interesa investigar. Bien, entonces yo parto de suponer que las premisas son verdaderas y tengo que deducir que la conclusión también va a ser verdadera gracias a esas premisas. Bien, bueno, ahora, el método directo, que es el más usado, que es el primero que se intenta hacer, bien, a veces no es posible. A veces no es posible aplicarlo. ¿Y por qué será eso? Bueno, todo depende de la naturaleza de lo que haya que demostrar. Supongamos que uno quiera mostrar que algo es infinito. Por ejemplo, en la unidad 3 hablamos de los números primos. Y hay un teorema que dice que los números primos son infinitos. Por eso la importancia de los números primos en seguridad informática. ¿Y cómo pruebo matemáticamente que hay infinitos números primos? ¿Cómo se prueba el infinito? ¿Mostrándolo? Pero si yo lo mostrara, dejaría de ser infinito. Entonces, cosas como esa no se puede hacer por el camino directo. Igual que para probar que algo es único. ¿Cómo pruebo que algo es único? Por ejemplo, que la matriz inversa de una dada, eso van a ver en álgebra, es única. Mostrándola, mostrando la inversa, ahí está mostrando que la inversa existe. Pero ¿cómo probás que no existe otra? Que es única. Mostrándola, pero si no existe. ¿Ven? Cosas así, probar que algo es infinito, probar que algo es único, no se puede hacer por el método directo. Y entonces se opta por métodos indirectos. ¿Mm? Entonces, como les digo, siempre en las demostraciones, esto lo van a observar en las demostraciones que hagan con nosotros en matemática discreta, en álgebra, que tienen muchos teoremas, en análisis matemático, ¿bien? Siempre se intenta hacer el método, aplicar el método directo. Se intenta. Pero, cuando no es posible, se piensa en métodos indirectos. Bien, y entonces, ¿qué es lo que, cuál es la estrategia de los métodos indirectos? Que es, si yo tengo que probar Q, ¿verdad? Porque de eso se trata la cosa, probar Q, probar que Q es verdadero gracias a las premisas, ¿bien? Entonces, se niega aquello que quiero probar. Niego, parto de ahí, de suponer que eso no sucede. De suponer que eso que quiero probar no sucede. Y veo qué pasa con esa suposición. Bien, el primer método indirecto se llama método por la contrarrecíproca. Este método se llama así porque lo que estaríamos aplicando es una de las equivalencias que están en la primera tabla, creo que era la número 14, que decía que toda implicación
es equivalente a otra implicación llamada contrarrecíproca. ¿Bien? Esto lo vimos en la tabla, cuando veíamos equivalencias. ¿Esto qué significa? Que si esto es verdadero, esto también. Y si esto es falso, esto también, obviamente. Y que, en este caso, si yo quiero probar que P implica Q, también podría probar que no Q implica no P, porque son equivalentes. Si yo llego a probar que no Q implica no P, estaría probando, ¿me entienden? Primero hago esto y estaría probando aquello. Si no Q implica no P, es porque P implica Q. Bueno, y entonces, aplicándolo esto acá en el razonamiento, este es el consecuente y este es el antecedente, todo esto, entonces, armando la contrarrecíproca sería equivalente a probar que si no se cumple Q, no se cumplen la conjunción de las premisas. ¿Bien? Ahí armé la contrarrecíproca. ¿Bien? Pero, a ver, veamos que también, para leer mejor esto, por De Morgan, esto sería equivalente a decir lo siguiente. Recuerden De Morgan, negación de una conjunción, disyunción de negaciones. Esto lo voy a escribir de este otro modo. No P1, o no P2, o bien no P sub n. ¿Bien? O sea, y en palabras sería, el método indirecto lo que me estaría proponiendo es el método indirecto por la contrarrecíproca. Me estaría proponiendo que suponga que no se da la conclusión y entonces, a partir de ahí se deduce que una de las premisas no es cierta, o no es cierto P sub 1, o no es cierto P sub 2, o P sub 3, o no es cierto P sub n. Bien, o sea, que suponer que la conclusión no es cierta me lleva a ver que no se cumple alguna de las premisas. Y si he probado esto, si llego a probar esto, habré probado el razonamiento, porque ¿cómo son estas dos implicaciones? Equivalentes. ¿Ah? Estamos, ¿no? Esto es equivalente a esto, por la contrarrecíproca. Si yo pruebo uno, estaría probando la otra. Perdón, profesora, ¿cómo es? Si no se cumple alguna de las preposiciones, No, ¿qué es lo que ¿por vende? qué? No. ¿Por qué me pone un sí delante de esto? No, 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 estoy Es, si tomando no nota. se cumple la... Sí, por eso es que me has puesto un sí delante de la Claro, claro. premisa. Es, si no se cumple la conclusión, Alguna de entonces las se debe premisas no se cumple. deducir Ah, bien. que alguna de las premisas no se cumple. ¿Mm? El sí va acá. Vos me has puesto el sí en las premisas. Me has dicho, si no se cumplen las premisas. No, es, si no se cumple la conclusión, entonces se debe deducir que alguna de las premisas no se cumplió. ¿Mm? Bien, ese es el método por la contrarrecíproca. Bien, el otro método, que a lo mejor ya lo han escuchado nombrar porque a lo mejor en algún teorema ya les han usado, es el método por contradicción o por el absurdo, que también tiene algo en común con el método por la contrarrecíproca, que es negar la conclusión. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá, sí suponemos que las premisas son ciertas. Y la idea es que si nosotros suponemos que puede coexistir las premisas y no la conclusión, esto te tiene que llevar a una contradicción.
Porque si el razonamiento es válido, no pueden ser las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Si el razonamiento es válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Y entonces suponer que la conclusión no se cumple te tiene que llevar a una contradicción. Y entonces cuando uno llega a esa contradicción, cuando llegamos a esta contradicción, se termina diciendo, esta contradicción vino de haber supuesto que podían coexistir P sub 1, P sub 2, P sub n verdadera y Q falsa. Eso no puede ser. Bien, no puede no cumplirse la conclusión habiéndose cumplido la premisa. Habría mucho modo de decirlo, ¿no? Estoy como repitiendo la misma idea de muchos modos. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Recién les decía que hay demostraciones que no se pueden hacer por el camino directo y que se opta por el camino indirecto, como por ejemplo, si uno quisiera probar que algo es infinito. Entonces, supongamos que Q es tal cosa es infinito. Algo, a ver, voy a poner algo así, cualquier cosa, ¿no? Algo es infinito. Como por ejemplo, los números primos son infinitos. Entonces, no Q sería ¿qué cosa? No es infinito. No es infinito, o sea, ese algo es Algo finito. finito. Bien, entonces, uno dice acá, supongo que es finito. O sea, que los números primos, por ejemplo, se terminan en un momento. Que hay un último número primo. Bueno, y trabajando con esas dos suposiciones, ¿cuáles dos? Esta y las premisas. La premisa ¿No? vendría a ser los números infinitos. No, las O premisas los, serían los números primos. todo lo que sabemos de los números primos, por ejemplo, qué son, Claro. qué características tienen, definición, bien, propiedades de los números primos, bien, todo lo que sabemos que vale. Bueno, y acá supongo que hay una cantidad finita de números primos. Y entonces se llega a un absurdo, se llega a una contradicción. Y entonces uno dice, este absurdo vino de haber supuesto que los números primos eran finitos. Por lo tanto, vale lo contrario, que es que los números primos son infinitos. Porque suponer que es finito me lleva a un absurdo. Bien. Cuando a partir de una deducción, uno llega a una contradicción, significa que esto, de donde partió, no es posible. No es posible que coexistan esas cosas. Que se dé simultáneamente las premisas y no la conclusión. Bien, bueno, por ejemplo, ustedes en álgebra, cuando vean que la inversa de una matriz es única, Q sería la matriz inversa de una dada, es única. No Q sería, no es única. Hay dos, por ejemplo. Si eso me lleva a una contradicción, uno dice, contradicción. Entonces esto quiere decir que esto que supuse que había dos matrices inversas, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo cierto? Que hay una. Bien, bueno, esto yo sé que le va a quedar en la cabeza, que no es fácil de digerir y que como toda película difícil hay que darle su tiempo. Entonces, lo que yo les recomiendo es, en la medida en que ustedes avancen en las 3 matemáticas que tienen en primer año, que por supuesto que en segundo, tercer, cuarto año también van a tener demostraciones, pero digo, en lo de primer año, cada vez que el docente les haga una demostración de cualquier tema,
ustedes pregúntense o pregunten al docente qué método estamos aplicando. ¿Bien? El directo, el que partimos de la premisa y llegamos a la conclusión, ese es el más común, o algunos de los indirectos. ¿Bien? Que les decía, ¿qué es lo que tienen en común los dos indirectos? Que en los dos negamos la conclusión. Niego eso a lo que quiero llegar. Bien, eso es lo que tienen en común los dos métodos indirectos. Entonces Bien, el pero método directo, en vez de ser breve, no niega la conclusión. no, claro. No. Parto de las premisas y llego a la conclusión. Exacto, y el Partimos de indirecto acá. niega la conclusión. Claro. ¿Mm? Bueno, muchas veces, o sea, qué sé yo, tal vez estoy eh, describiendo a lo mejor lo más común que sucede, es que muchas veces cuando nos dan una demostración, no es que no entendamos el tema en sí, qué sé yo, de matrices, no es que no manejemos matrices, sino que muchas veces al no entender una demostración, es porque no estamos entendiendo la idea de esa demostración, la estructura lógica de esa demostración, el método que aplicó para esa demostración. ¿Me entienden? Y entonces, teniendo en claro esto, es una gran ayuda. Ah, bueno, acá está aplicando tal método. Entonces ya sé por qué hace lo que hace. Si no, le va a caer todo como traído de los pelos, ¿me entienden? Y no hay nada traído de los pelos en matemática. Todo tiene un porqué. Bien, así que acá no hay cuestiones de fe. Esto no es religión. Esto no es una cuestión de fe, cosa que tenemos que aceptar sin razonar, sin que nadie nos diga de dónde. Bien, bueno, vamos a hacer estos ejercicios. Actividad 1.8, utilizar las reglas de inferencia y o leyes lógicas para determinar la validez de los siguientes razonamientos. Bueno, recuerden que también podemos hacer tabla de verdad, pero ¿cuál es el tema? Que las tablas de verdad pueden ser muy grandes, entonces no es inteligente eso. Lo inteligente sería ocupar todas las leyes que ya están probadas para demostrar nuevos razonamientos. Bueno, acá tengo el apartado A. Hagamos esto. Bueno, entonces, vamos a aplicar, vamos a ver si sale por el método directo. Bueno, que le doy esta tranquilidad. Todos los ejercicios del práctico, todos salen por el método directo. Bien, ya con los métodos indirectos ustedes van a tener experiencia en las demostraciones que hagamos en matemáticas, en las 3 matemáticas: discreta, álgebra y análisis matemático. Bueno, para el método directo, que como yo les decía, partimos de las premisas y a través de manipulaciones algebraicas llegamos a la conclusión, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ser ordenaditos, vamos a ir describiendo los pasos que damos y acá las razones de esos pasos. La justificación vendría a ser. Entonces voy a poner aquí, yo tengo que partir de las premisas, entonces voy a poner 1, paso 1, parto de la primera premisa, P implica Q, se supone verdadero. ¿Por qué? Porque es premisa. Paso 2, P entonces no Q. Primera premisa, segunda premisa y esta es la conclusión. Premisa, ¿bien? Y ahora vienen pasos, bien, que no sé cuántos serán, 1, 2, 3, 20, para llegar a la conclusión. Tengo que llegar a esto, ¿verdad? Tengo que llegar a esto. Por supuesto, siempre miremos a qué tengo que llegar. A algo tan simple acá, solamente me quedo con no P. O sea que estas condicionales tienen que desaparecer. ¿Bien? Bueno, no hay un único camino. ¿Bien? Yo voy a hacer un camino, si ustedes piensan en otras leyes, traten de hacerlo porque, por supuesto, si yo demuestro que esto es válido, a ustedes también, por ese otro camino, si es que han hecho las cosas bien, también le va a resultar válido. Yo lo que observo acá,
que es lo que me da pie al siguiente paso, es que hay dos condicionales. Y entonces en el acto se me viene a la mente una regla de inferencia llamada silogismo hipotético, que decía que si tienen dos condicionales, ¿dónde? Bien, ¿dónde? El consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, bien, entonces se podía concluir otra condicional entre el primer antecedente y el segundo consecuente. Había una actividad que decíamos, si el banco deposita el dinero, entonces pagaré. Y si pago, entonces cancelaré la deuda. Entonces, conclusión, si el banco deposita el dinero, cancelaré la deuda. Silogismo hipotético. Ahora, ¿qué es lo vital que tengo que tener para aplicar el silogismo hipotético? Es esto, que estas dos condicionales como que se enganchen, ¿eh? Tengan el consecuente y el antecedente en común. Entonces me pregunto, ¿acá tengo eso? Acá no lo tengo. Pero puedo hacer una transformación en cualquiera de estas dos para tenerlo. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, ocupando la ley de la contrarrecíproca que recién la repasé, la ley de la contrarrecíproca. Entonces, por ejemplo, en el renglón 1 voy a transformar. P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Bien, y entonces acá digo, renglón 1, la ley de la contrarrecíproca. ¿Ah? Tabla 1, tabla de equivalencias, la número 14 creo. Bueno. Y ahora sí tengo eso que buscaba. Que el consecuente de una sea igual, coincida con el antecedente del otro. Entonces ahora puedo aplicar esto. Bien, puedo aplicar esto. Entonces, ¿qué me quedaría? Renglón 4. En el 2 y 3 aplico silogismo hipotético. ¿Qué me quedaría? Si P implica no Q y P no Q, entonces no P. P entonces no P. Perfecto. Bien. Y siempre miro a qué tengo que llegar. No P. Todavía no llegué. Bien. No P. Ahora, recuerden ustedes que había una ley, una equivalencia que decía que toda condicional era equivalente a una disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente sin negar. ¿Bien? Ley de la condicional. También, no me acuerdo si 13, 14, 15, por ahí. Y entonces la aplico acá. ¿Qué me quedaría si aplico acá esta ley? Esta equivalencia. Niego el antecedente, hago disyunción y el consecuente sin negar. ¿Bien? Bueno, el consecuente tal cual. Acá como ya estaba negado, no le hago cambio. Renglón 4, ley de la condicional. Bien, vuelvo a mirar, todavía no llegué. Bien, bueno, ¿y qué ley podemos aplicar acá? ¿No P o no P? Una ley bien sencilla que se llamaba idempotencia, que decía que una disyunción entre una proposición y sí misma era equivalente ¿a quién? A ella misma. Idempotencia. Acá tengo no P o no P. Entonces, ¿qué me queda? Tengo algo consigo mismo. Entonces, ¿qué queda? No No P. P. No P. Y entonces digo, al renglón 5 le apliqué idempotencia. Bien, ya está. Era lo que tenía que llegar. Bien, conclusión, el razonamiento es válido. Bien, claramente apliqué el método directo, porque partí de las premisas y llegué a la conclusión. Repito, no es el único camino, ¿eh? O sea, podrían ustedes haber aplicado otras leyes acá.
Como por ejemplo en el renglón 1 y en el renglón 2, haber aplicado esta última ley, la de la condicional, para sacar las condicionales, y luego hubieran podido aplicar conjunción y combinación conjuntiva, y luego la distributiva, o sea, hubiera sido el camino más largo. Bien, entonces yo opté obviamente por el camino más corto. Lo que quiero es que acepten esa idea, que hay varios caminos, todos correctos. Bien, bueno, hagámoslo acá. ¿Ah? Entonces, pasos, razones de esos pasos. 1, P entonces Q o R. ¿Por qué? Porque es premisa. 2, P entonces no Q. Segunda premisa. Tercera premisa, P. Y ahora viene la tarea. O sea, todo esto es copiar. Ahora viene la tarea de pensar. Bien, yo tengo que llegar a no R. Bueno, miren ahí. Tienen una situación ideal, muy sencilla. ¿Qué ley ustedes podrían aplicar, por ejemplo, en el renglón 1 y 3? ¿Qué ley? ¿Qué decía el modus ponens? Que si tenían una condicional, por ejemplo, entre P y Q, y P se cumplía, entonces, si tengo una condicional y tengo el dato que el antecedente se cumple, entonces, ¿se debe cumplir quién? El consecuente. Bien, la apliquemos acá. Renglón 1 y 3. ¿Qué deducen? Aplicando el modus ponens al renglón 1 y 3. ¿Mm? ¿Estamos perdidos? No han aprovechado la semana pasada para ponerse al día, me parece, ¿no? Dice Y el ya, renglón 3. P hasta ahora sucede. está la de verdad. ¿Cómo? No, me parece que tengo que poner el 10 porque hasta ahora yo sabía Sí, hacerlo todo por tabla de verdad, nada o más. sea, estás re perdido. Remil. Muy atrasado. Bueno, a ver, pensemos. El renglón 3 me dice P sucede. Y el renglón 1 dice, si P sucede, va a suceder Q o R. Entonces, ¿quién sucede? ¿Qué se deduce? ¿Que va a suceder QR. quién? ¿Cómo era? Q o R. Perfecto, ese es el modus ponens. O sea, hasta incluso sin saberle el nombre, se deduce fácil. Pero también podríamos aplicar lo mismo al renglón 2 y 3. Sí, puedo usar un mismo renglón varias veces, porque se supone que todo es verdadero. P sucede, y si P sucede, entonces Q no sucede. P implica no Q. Entonces, renglón 5, ¿qué deduce? R. Aparte, ¿ah? R. ¿R? Todavía no. R todavía no. ¿De dónde va a salir R todavía? No Todavía Q. R no Q. Claro, porque te dice el renglón 2, si P sucede, va a suceder no Q. Bueno, P sucede, entonces no Q. Eso es ese pasito intermedio. Bien, entonces hemos aplicado el modus ponens 2 veces. Bueno, siempre miremos que tenía que llegar a algo que tenía que ver con R, no R. Bueno, y resulta que, miren, miren el renglón 4, es una disyunción, renglón 4. Bien, es una disyunción. Y en el renglón 5 me dice que ese término Q de la disyunción no sucedió. El 5 me dice no sucedió Q. Y esta estructura, disyunción con un término que dice que no sucedió, Una tiene que ser verdadera. el otro tiene que ser verdadera. Y ese es el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo era, si tenías una disyunción y uno de los términos, por ejemplo, no P sucede, en vez de ser no sucede P, entonces quien debe suceder es Q. Yo le ponía el ejemplo ahí de
Olvidé la llave, ¿en la mesa o en el escritorio? Bueno, si en la mesa no está, ¿qué deduzco? En el escritorio. Que está en el escritorio. ¿Bien? ¿Ven de sencillo? Entonces aquí, ¿quién deducen, chicos? Acá. Entre Ere. Q o R. R, R sucede. Bien, entonces, R. Entonces, en el renglón 4 y 5 apliqué silogismo disyuntivo. Bien. ¿Ven? Este formato para expresarnos se llama derivación formal. No lo van a ver en cualquier libro. Hay otros libros que se expresan así todo como un texto, todo una frase después de la otra, y nos gusta esto porque es muy claro. ¿Eh? Bueno, y entonces, ¿qué concluyo? Porque en realidad lo que se deduce de las premisas, de las tres premisas, es ere, no, no ere. Entonces, este razonamiento, ¿esto se deduce de aquí? Y No, no, porque quien se deduce es ere. ¿Qué se concluye? ¿El razonamiento es válido o no? ¿es una contradicción? Claro, sí, exacto, porque llegamos a lo contrario. No es válido. No es válido. No se dice inválido, ¿no? No van a ver en ningún lado decir inválido. Es decir, no es válido. O sea, esta conclusión no se deduce de esta premisa, porque de estas premisas se llega a todo lo contrario, se llega a ere, no a no ere. Si ustedes hubieran hecho tabla de verdad, no hubiera dado tautología. Y la tabla de verdad sería de 8 renglones. Fíjense ustedes, si ya tuviéramos, ¿cómo le puedo decir? Práctica, estos tres renglones, escribir esto es copiar, ¿verdad? Y estos tres renglones, que son los que realmente pensé, aplicando estas dos propiedades, no pones y el silogismo disyuntivo, a ver, acá puse mal, puse otra D y era SD. ¿Cuántos minutos me lleva? ¿Qué minuto? ¿Cuántos segundos me lleva escribir esto? Y deducir que no es válido. Si estuviera haciendo tabla de verdad, todavía estaría haciendo las columnas. Entonces, aquí ya vemos que trabajar algebraicamente es mucho más rápido que hacer tabla. Pregunta, profesora. Bien, Entonces, si no sí. es válido, ninguno de los resultados va a dar verdadero, digamos. ¿Qué resultado? O sea, por ejemplo, en la tabla de valores, la última columna, O sea, no ninguna te va va a a dar dar verdadero. tautología. En la Ah, no va última a dar columna que. no es que va a dar todo falso, sino que no te va a dar todo uno. Claro, perfecto. No va a ser tautología. Bien, bueno, en el práctico van a tener, enseguida en el video van a tener que yo encaro algunos ejercicios del práctico, los hago y le van a quedar otros para que ustedes intenten hacerlo. Bueno, vamos a la segunda parte de esta unidad. Esta unidad se llamaba lógica proposicional y lógica de predicados. Bien, la palabra predicado ustedes la conocen de la escuela primaria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando la maestra les pide, no me acuerdo, quinto grado, por ahí, ya que separen, que analicen oraciones, que vean quién es el sujeto y quién es el predicado. El predicado es lo que se decía del sujeto, ¿verdad? El predicado es lo que se dice del sujeto. Bueno, acá no es idéntico a ese concepto, pero sí muy parecidito. Bien, bueno, para iniciarlos en este concepto, les doy un ejemplo. Esta frase, X es jugador de fútbol. Esta frase es una afirmación, ¿verdad? X es tal cosa. Y esto, por supuesto, que es ¿cómo le puedo decir?
algo con sentido. Esta es una afirmación, pero ¿es proposición? ¿Pueden decir de esto verdadero o falso? ¿Pueden decir de eso verdadero o falso? No se puede asegurar. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen quién es X. X. Claro. Ahora, si yo les digo, bueno, X es, a ver, Leandro Villanueva, de que ahora me está escuchando. Si ahora le digo, X es Leandro Villanueva. Leandro, ¿vos jugás al fútbol? No, Bien, entonces, esto ya sí se convierte en proposición, porque es falso. Me acaba de decir que no juega al fútbol. Entonces, cuando yo le doy valores a X, esto ya sí es proposición. Entonces, esta frase no es proposición, pero se puede convertir en proposición dándole a X un valor, en este caso, de persona, porque esto de jugar al fútbol es algo de las personas. Bien. Ahora, vamos a esto, a X hay que dar valores con sentido. ¿No? O sea, si yo digo, qué sé yo, a ver, ¿qué podría inventar? No se me ocurre. A ver, mi perra Canela es jugador de fútbol. De los perros uno dice que es jugador de fútbol. Y no me vengan con que han visto algún videíto donde un perro juega al fútbol. No me vengan con eso. El ser jugador de fútbol es de qué? De personas, ¿verdad? Entonces, a X hay que darle valores para los cuales esto tenga sentido. Puede ser verdadero o falso. Digo que tenga sentido. No aquí acá no voy a poner el nombre de un animal, ni voy a poner una flor, ni voy a poner, no sé, una comida. No, porque esas son cosas de las cuales no se dice jugador de fútbol. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, esto es lo que llamamos predicado. Todo esto. Entonces, si ustedes estuvieran en la escuela primaria, ustedes dirían que el predicado comienza acá, ¿verdad? Este sería el sujeto y este sería el predicado. Bueno, ahí está la diferencia con el concepto de la primaria. Ahora, para nosotros, predicado es todo, toda la frase. X es jugador de fútbol. Los predicados tienen que tener una variable, al menos una. Por ejemplo, supongamos que diga X juega con Y. X juega con Y. Bien, este sería un predicado en dos variables. Yo tendría que darle a X y a Y valores para decir esto verdadero o esto falso. Bueno, y entonces dice acá, se llama predicado o función proposicional a toda frase afirmativa que no es una proposición, pero que contiene una o más variables, que cuando se reemplazan por valores de un universo dado, se convierte en proposición. Ahí está todo lo que dije. ¿Cómo vamos a denotar a los predicados? Como si fueran funciones. A este lo vamos a llamar P de X, ¿bien? Indicando así entre paréntesis quién es la variable. A este lo vamos a llamar Q de XY. ¿Me entienden? Indicando las variables. Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, recién le preguntaba a Leandro, P de Leandro sería Leandro juega al fútbol, y entonces esto sería falso, porque Leandro no jugaba al fútbol. Y si ahora le pregunto, no sé, a ver, alguien que me diga que juega al fútbol, ¿Alexis juega al fútbol? ¿Franco juega al fútbol? ¿Alguien que juega al fútbol? Supongamos que Franco juega al fútbol. Bien, entonces, Franco juega al fútbol, verdadero.
¿Me entienden? Entonces, así ya esto ya es proposición. Cuando yo a X le doy un valor de un universo dado, algo para el cual esto tenga sentido, ya es proposición. Bien. Ahora, no es el único modo de convertir un predicado en proposición. Esa es una pregunta de examen. Les preguntamos a veces, ¿los predicados son proposiciones? Bueno, a veces, tristemente, en los exámenes finales nos dicen que sí. Mira, muy bien, no. Pero a veces en los exámenes finales, diciembre, me dicen que sí. Eso muestra cómo se entienden las cosas. No son proposiciones, pero sí se convierte en proposición. Bueno, el otro modo de convertir algo en proposición es al predicado anteponerle palabras que aseguran algo sobre no una persona, sino sobre todo ese universo. Entonces, por ejemplo, decimos todo X cumple P de X. En este caso sería, todas las personas juegan al fútbol. O algún X cumple P de X. Acá estoy dando por sobreentendido. Pongamos acá cumple. Algún X cumple P de X. Entonces, supongamos que mi universo sea la comisión 1K6. Y entonces, acá esta frase sería, todo alumno de la 1K6 juega al fútbol. Y de eso ya sí puedo decir verdadero o falso. Que evidentemente es falso, porque ya Leandro me ha dicho que no. Y acá sería, algún alumno de la 1K6 juega al fútbol. Que por supuesto puede ser verdadero, si alguien al menos uno juega al fútbol. Entonces, bueno, la cuestión es que esto ya sí son proposiciones. Estas palabritas se llaman cuantificadores y habla de la frecuencia con la que algo se cumple. Frecuencia. Las frecuencias aquí van a ser dos, o un 100% todos, o menos de un 100%, algunos. Bien, el primer cuantificador se llama cuantificador universal, y es cuando, dado un universo, obviamente, decimos que un predicado es verdadero para todos. Y este es el símbolo, como si fuera una A al revés. Se lee para todo X, o todo X, se cumple P de X, también pueden leer P de X. También pueden leer cada X cumple P de X, cualquier X cumple P de X. Hay muchos modos, ¿bien? Ese es el universal. Y el existencial se refiere a que en ese universo hay alguien que cumple P de X. Algún X cumple P de X, algunos, no va a haber diferencia, entre singular o plural, me basta con que haya alguno, al menos uno. Bueno, y ahí ya estoy diciendo otra forma de leer esto. Algún X cumple P de X, algunos X cumple P de X, al menos un X cumple X, existe X que cumple P de X, hay un X que cumple P de X, hay al menos un, ¿me entienden? Bueno, nuestro idioma es muy rico, entonces hay muchos modos. Bueno, este es el cuantificador existencial, que sería como una O al revés. Bien, bueno, ahora, les acabo de decir que ya el predicado cuantificado ya son proposiciones. Y entonces tiene valor de verdad. Y entonces, ¿cuándo un para todo X, P de X va a ser verdadero? ¿Cuándo falso? Yo tengo acá mi universo. Mi universo, ahí está mi universo. Por ejemplo, yo digo que supongamos que P de X sea X juega al fútbol. Y entonces todo esto leeríamos todos los individuos de la 1K6 juegan al fútbol. Bien, ¿verdadero va a ser cuando cada uno de ustedes juega al fútbol?
Les tengo que preguntar a todos. Y si todos me dicen que sí, ahí será verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Y cuando una persona diga que no juega fútbol, entonces Exacto. ya no Uno todo. solo que ya, claro, con uno solo que ya me haya dicho que no juega al fútbol, ya está, para todo es falso. Bien, esto es como muy categórico, es universal. Todo. ¿Ven? Concepto simple, ¿no? A mí me solía pasar con mi hija menor, que era bien exagerada. Bueno, ahora ya está más grande, no es tanto, pero cuando era adolescente y quería justificar que le había ido mal en una prueba, decía: mamá, es tan difícil que todos han desaprobado. Yo le decía: ¿todos, segura? Bueno, fulano, mengano, sultano, no todos. Bueno, el otro cuantificador, el existe X que cumple P de X. Puede ser verdadero o falso. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando exista uno, mínimamente. Exacto, mínimo uno. Ya uno me ha contestado que sí, ya está, listo, es verdadero. Bien, alguien me dijo que juega al fútbol y ya no investigo a las demás personas para decir, no porque no me interesan las demás personas, estoy interesada en decir si esto es verdadero o falso. Con dar un valor o sea, hay que dar el ejemplo para decir que es verdadero, hay que dar el ejemplo del caso que cumple, ¿bien? Pero también puede ser falso. ¿Cuándo el existe X, P de X va a ser falso? Cuando todos digan que no juegan. Todos digan que no juegan. O sea, cuando nadie juegue. Bien, perfecto. Entonces, miren de vital que es conocer al universo de discurso para responder esto, si es verdadero o falso. Bien, en la próxima clase yo sigo con cuantificadores, ¿no? Entonces, les ruego a los que están atrasados ponerse al día. Bueno, hagamos esta actividad y ya los dejo después para ver la práctica. Esta actividad es rápida y tiene el objetivo que ustedes se den cuenta cómo una misma expresión, obviamente un predicado cuantificado, ¿bien? Una misma tiene distintos valores de verdad dependiendo de quién es el universo. Estamos con los números. Y entonces, digamos, esto es verdadero o falso. Y bueno, si el universo son los reales, en el conjunto de los números reales, que ustedes los conocen, los números reales, racionales, irracionales, ¿verdad? Bien, ¿todos los números reales son mayores que 0? Falso. No. Falso. Ejemplo, justifiquemos, Negativo. pues, existen los negativos, así que es falso. ¿Qué sé yo? -1 es negativo, listo, ya está. Bueno, veamos el otro ejemplo, todo matemático. ¿Existe X que satisface esta ecuación? ¿Existe un valor real que satisface esta ecuación? Estoy en los números reales. ¿Existe un valor real que satisface esta ecuación? Esta es una ecuación lineal. Las ecuaciones lineales tienen una sola solución. ¿Y quién es? ¿Despejamos X? 3/5. Bien, entonces esto es Verdadero. verdadero. Pues 5/3 satisface la ecuación. Satisface el predicado. El predicado es la ecuación. ¿Bien? Bueno, por supuesto que si acá, en lugar de existe, pusiera un para todo, ¿cómo sería? Si pusiera ahora un para todo. ¿Todos los valores satisfacen esto? No, 5/3 solamente, no todos. ¿Bien? Bueno, entonces hay que ver quién es el cuantificador. Bueno, y ahora cambiemos. Ahora voy a poner los números naturales. Que los números naturales son los números creados para contar. ¿Dónde comienzan los números naturales? En 1. En 1. Leamos esto. ¿Todos los números naturales son positivos? Sí. Verdadero.
Y ahora sí. Ahora sí. Por definición. Porque los naturales comienzan en 1. Pues, por definición de los naturales comienzan en 1. Y los demás números son mayores que el 1. ¿Bien? Luego acá, ¿existe un número natural que satisface esta ecuación? ¿Cómo es? Falso. Falso. Pues, recién me han dicho, la única solución es 5/3. ¿Y 5/3 es natural? No. 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 ¿Bien? Entonces vean cómo ha cambiado el valor de verdad cuando hemos cambiado el universo. Bien. Entonces, vamos a seguir la próxima clase con esto. Y les paso ahora ¿cómo se llama? El enlace de la grabación de la práctica que hice el lunes, que justamente hice ejercicio de estos 2 temas, de razonamiento, ¿bien? Y de predicado, alguito de predicado. Bueno, nos vemos, chicos, el otro miércoles. Por favor. Nos vemos, profe. ¿Vieron el Chao. Nos vemos, profe. Gracias. Que le vaya bien. Por favor, a ustedes que les